Corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie regular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje, así funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perceptivos de movimiento y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. A continuación se explican las principales características de la corteza, se especifican sus capas, sus neuronas y su organización funcional y se revisan las funciones que se llevan a cabo en esta región del cerebro. Características de la corteza cerebral. La corteza cerebral de los animales mamíferos está representada por una lámina de sustancia gris, la cual cubre los hemisferios cerebrales. Consta de la estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en áreas o zonas específicas, las cuales reciben el nombre de áreas sensoriales. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos, vista, tacto, oído, olfato y gusto, se desarrollan en una región de la corteza específica, es decir, cada modalidad sensorial posee un territorio delimitado dentro del córtex cerebral. Aparte de las regiones sensoriales, la corteza cerebral también posee múltiples regiones somáticas secundarias de asociación y motoras. En estas zonas se elaboran los sistemas aferentes, corticales y de asociación, dando así lugar de aprendizaje de la memoria y del comportamiento. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está constituida por diferentes capas de sustancia gris, las cuales conforman su estructura y definen su organización funcional. Cada una de las capas de la corteza cerebral corresponde a un momento evolutivo diferente. En el inicio de la especie humana, el cerebro estaba menos desarrollado y su corteza presentaba menos capas. A través de la evolución de la especie, las capas han ido incrementando, lo que se relaciona con el aumento de capacidades cognitivas e intelectuales de los seres humanos. Capa molecular o capa plexiforme. Es la región más superficial de la corteza cerebral. Consta de una red densa de fibras nerviosas, las que derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y Martinotti. Capa glandular externa. Se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex, ya que las dendritas de las células de esta capa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Capa piramidal externa. Se compone de células piramidales, se caracteriza por una forma irregular, es decir, el tamaño de esta capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. En esta, las dendritas de las neuronas pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa granular interna. Se compone de células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como banda externa de Weigel. Capa ganglionar. Contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. También posee un número elevado de fibras de manera horizontal que forman la banda interna de Weigel. Capa multiforme o de células polimórficas. Contiene células fusiformes y células piramidales modificadas que poseen un cuerpo celular triangular u ovoide. Organización funcional. La corteza cerebral puede organizarse también en función de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En este sentido, determinadas zonas del corte cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación.
Áreas sensitivas. Las áreas sensitivas son regiones de corteza cerebral que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. La información accede al corte cerebral principalmente a través de la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales. Las áreas primarias contienen las conexiones más directas con los receptores sensitivos periféricos. Por otro lado, las áreas sensitivas secundarias y de asociación suelen encontrarse adyacentes a las áreas primarias. De forma general, estas reciben información tanto de las propias áreas de asociación primaria como de regiones inferiores del encéfalo. La tarea principal de las áreas de asociación y de las áreas secundarias consiste en integrar las experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y de conducta. Áreas motoras. Las áreas motoras se encuentran en la parte interior de los hemisferios, se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Áreas de asociación. Las áreas de asociación de la corteza cerebral se correlacionan con las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria y cognición, la gestión de emociones y el desarrollo del razonamiento, la voluntad o el juicio. Asimismo, las áreas de asociación desempeñan un papel especialmente importante en el desarrollo de los rasgos de personalidad y características de las personas. Asimismo, resulta una región cerebral imprescindible en la determinación de la inteligencia. Las áreas de asociación comprenden tanto ciertas áreas motoras como regiones sensitivas específicas. Células nerviosas. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se ha especificado 5 tipos distintos de neuronas en esta región del cerebro. Células piramidales. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro entre 10 y 50 micrómetros. Células estrelladas. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño, suelen presentar un diámetro de unos 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen un eje longitudinal vertical en la superficie, se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Tenemos las células horizontales de Cajal. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente, se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen el papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. También tenemos las células Martinotti. Las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral son las conocidas células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del córtex cerebral.